Estimado asistente, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A nombre del Centro Valparaíso de Debates y del Movimiento Chilenos de Corazón, les damos la más cordial bienvenida a la reunión de hoy, la que hemos denominado Mirada al Futuro, que pondrán don José Antonio Kast y don Juan Pablo Rodríguez. Algunas indicaciones para llevar adelante la reunión. Como medida de seguridad, en caso que la reunión sea hackeada, se expulsará al hackeador. Eso es lo que hemos visto con la experiencia, que es lo que se puede hacer. Segundo, por favor, mantengan sus micrófonos en silencio para no interferir el desarrollo de la reunión. A continuación, sin más, dejo la palabra al representante del Centro Valparaíso de Debates y exdiputado de la República, señor Gonzalo Ibáñez. Don Gonzalo, adelante, por favor. Muchas gracias, Francisco. Gracias a los auditores y a los expositores, a José Antonio y a Juan Pablo, por esta oportunidad realmente muy importante para empezar a plantearse nuestro futuro como país. Ha sido una preocupación del Centro Valparaíso de Debate desde el inicio de su existencia, hace ya más de 4 años, de enfocar esta perspectiva para ir de alguna manera señalando los pasos que debemos dar para procurar el bien de nuestro país y de nuestros conciudadanos. Realmente estamos en una situación muy amenazante que demuestra la inmensa fragilidad de nuestro país y eso redobla nuestra preocupación para tratar este tema de mirada al futuro. Especialmente, como ustedes comprenderán, esta mirada al futuro va a centrarse de alguna manera en el tema constitucional. El hecho de vernos abocados a desahuciar una constitución y redactar una a partir de cero, de una hoja en blanco, realmente es un motivo de mucha preocupación. Hoy día tenemos para que nos expongan estos temas José Antonio Kast, el presidente del Partido Republicano, una figura muy importante en la política chilena y en la renovación de esta política, y a Juan Pablo Rodríguez, el director ejecutivo de la Fundación Piensa, una fundación porteña, y por lo tanto desde este ángulo esperamos con mucho interés su opinión. Sin más, dejo la palabra entonces a nuestro invitado José Antonio Kast. Adelante, José Antonio. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a exponer de un tema que no es fácil, porque mirar al futuro cuando recién hemos tenido una especie de explosión, donde todavía no se aquieta la polvadera que ha dejado esta explosión, no es fácil. Pero el desafío está en poder señalar y poder ver cómo después de esta explosión que fue el plebiscito del día 25, que fue precedido por una situación de violencia extrema del 18 de octubre y por una situación de pandemia que tampoco era algo esperado, cómo nosotros vemos que es posible mantener del sistema que nos ha permitido progresar y desarrollarnos como lo ha hecho Chile, a diferencia de los otros países de Latinoamérica. Y si bien el primer impacto de la violencia del 18 de octubre fue muy duro, el impacto que ha producido en Chile el tema de la pandemia desde el punto de vista y sanitario ha sido muy duro. Y para qué decir, el resultado del plebiscito de este 78 nos vio a todos aquellos que estaban trabajando incansablemente por el rechazo, no nos puede desanimar. Y yo he señalado ahora que estamos en tiempos de eliminatorias mundialeras, que este es el primer partidos que vienen para definir quiénes van a pasar a jugar al Mundial. Y nosotros, claro, perdimos el primer partido, que es el partido oficial, que fue convocado fuera del reglamento de juego por parte del gobierno, que fue el plebiscito, y fue una derrota dura, pero no es una derrota terminal, para nada. Esta es una derrota que nos tiene que poner en más alerta aún para lo que viene y analizar qué quiso plantear la ciudadanía en ese 78-22. Porque esto no puede ser captado o planteado como un triunfo para la izquierda y una derrota para la derecha. El resultado de esa votación fue una manifestación expresa, explícita de la ciudadanía que rechaza a la política
Y el 22% claramente es una votación, un piso muy claro, muy duro, para aquellos que tenemos un planteamiento respecto de cuáles son los pilares de nuestro modelo de sociedad. Y no es un mal piso. Es duro ver que fue 78-22, pero las cosas no cambian tan radicalmente en 3 años como para decir que pasamos de una elección donde gana Sebastián Piñera con una mayoría dentro de lo que es el universo que votó a este resultado final. No es que las personas hoy día digan, bueno, hay que cambiar todo el modelo. No, lo primero que están diciendo es que los políticos no han estado a la altura. Y desde ese 22%, nosotros tenemos que sacar conclusiones. Y claramente la primera es que la mala política ha asfixiado todo lo que fue la prosperidad de nuestro país. Si nosotros analizamos cómo Chile venía creciendo, a pesar de los gobiernos de la concertación, y que esto se detiene en la nueva mayoría con el alza de impuestos increíble que realiza Michelle Bachelet, bueno, entendemos ahí que esa mala política reflejada en políticas públicas asfixia la prosperidad del país. Y también termina agotando a la ciudadanía. Todo lo que todo lo que es la mala administración del Estado, el gigantismo de este Estado, la corrupción permanente, va cansando a la ciudadanía. Quizás nosotros no hemos tenido la fuerza para plantearle a los compatriotas que el mayor signo de corrupción o el mayor desastre de nuestro país es el Estado gigante. Porque la izquierda ha sido muy hábil planteando siempre que el problema está en la colusión de grandes empresas, que está en la evasión de algunos, pero el problema no está ahí, porque esas conductas que son ilegales, inadecuadas, antiéticas, se han descubierto y se pueden solucionar. Pero nadie ha planteado que el real problema de Chile es el tamaño del Estado y la corrupción que existe dentro del Estado. Sin ir más lejos, recién se acaba de repartir un bono donde 37.000 funcionarios públicos postularon ilegalmente y de manera inmoral también a un bono que no les correspondía, porque estaba pensado para gente que había quedado sin empleo o que se había visto disminuido o afectado su ingreso familiar, que no ocurre en el sistema de la administración pública. Pero ¿cuál es la respuesta del Estado? Mirar hacia el techo y decir, bueno, no es tan grave, sigamos trabajando igual, siendo que habría sido un buen puntapié inicial para disminuir el tamaño del Estado en 37.000 funcionarios que se aprovecharon del sistema y que no estaban para servir a los demás, sino para servirse ellos mismos. 37.000 funcionarios públicos menos en el Estado es un ahorro de 500 millones de dólares al año. Por lo tanto, el gobierno de nuevo desaprovechó una gran oportunidad. Pero vuelvo al efecto 78-22. Los pilares de nuestro modelo siguen en pie. Si nosotros analizamos cuál es la estructura institucional de Chile, eso sigue en pie. Puede estar en discusión para esta nueva constitución, pero todavía tenemos dentro de estas eliminatorias al menos 8 o 9 partidos que jugar. Nos vamos a jugar la elección de gobernadores, la de constituyentes, la de alcaldes, la de concejales, la de cores, la de diputados, la de senadores y la presidencial. Aparte del partido final, que es el plebiscito de salida. Por lo tanto, todavía nos queda un año para ver cómo enfrentamos esta situación. El desafío va a ser la elección de los constituyentes, que de acuerdo a lo que se votó y en la medida que no se cambien las reglas del juego como lo quiere hacer la izquierda, van a ser 155, los cuales si nosotros logramos un tercio, que es absolutamente alcanzable, son 51 constituyentes, no se parte de una hoja en blanco, se parte de un texto ya establecido y a partir de ahí empieza una discusión que va a durar, yo creo que más que el tiempo que estableció la ley para determinar el nuevo texto constitucional. Y nosotros lo que hemos planteado para eso inicialmente es la unidad, porque en una sola optimiza el resultado de los constituyentes. Pero nuestro llamado a la unidad no ha tenido acogida. Tanto Renovación Nacional, al menos en su expresidente Mario Desbordes y en el actual presidente Rafael Proens, no han dado ninguna señal de querer
acoger este llamado de ir en una lista unitaria. Y por otro lado, el partido Evópoli tampoco ha dado ninguna señal de querer ir en una lista unitaria. Han habido algunas señales de la UDI y del PRI, pero que no son suficientes, y el llamado que le hicimos al presidente de la República de que convocara a su coalición de gobierno a sentarse a la mesa, a conversar con el Partido Republicano, no ha sido acogida tampoco. En esa línea, nosotros ya estamos trabajando para levantar una lista propia del Partido Republicano, junto con otras fuerzas políticas de derecha, algunas de ellas ya constituidos como partidos más bien regionales y otras agrupaciones de la sociedad civil que han planteado la posibilidad de ir unidos a enfrentar este desafío. Y en eso nosotros ya hemos tomado el camino de armar esta lista propia, y la buena noticia es que como partido ya estamos constituidos en 10 regiones, y en estos días que vienen vamos a presentar 2 regiones más, que es la región. Por lo tanto, solo nos restarían 4 regiones, que son Arica, Atacama, Aysén y Magallanes, para poder tener candidaturas a constituyente en todo Chile. En paralelo también estamos trabajando para las candidaturas a gobernador en algunos casos, a alcalde en otros, a concejales en otros, para poder también estar presente en lo que van a ser las elecciones municipales y de gobernadores. Nos habría encantado también que Chile Vamos nos hubiese considerado en las elecciones primarias. Eso no se dio, por lo tanto nosotros ya hemos definido que al menos en 3 comunas vamos a ir con candidatos propios, que son la comuna de Recoleta, la comuna de Vitacura y la comuna de Las Condes, y lo más probable es que a esto se sumen unas 5 o 10 comunas más, donde tenemos muy buenos candidatos para poder presentarlos, y esperamos ahí que Chile Vamos entienda que también para la elección de alcalde, al menos la unidad es muy importante. Si se puede revertir la situación crítica del 25 de octubre, nosotros creemos que sí, pero esto requiere mucho esfuerzo, disciplina y coherencia. Y hablo de la coherencia porque la gente está cansada de promesas electorales que no se cumplen. Y es muy difícil revertir la mala imagen que tiene la política, porque nosotros también somos políticos. Desde el Partido Republicano nos presentamos como un partido político que vamos a las elecciones, y eso requiere mucho esfuerzo y mucha disciplina para poder revertir la imagen negativa que tiene la ciudadanía de la política. Creemos que aquí van a desarrollarse y vamos a ver mucho más claro algunos fenómenos que en otros países han permitido que nuevos partidos políticos, como es el caso del Partido Republicano, vayan instalando un mensaje en la ciudadanía que se ve reflejado después con un resultado exitoso en las elecciones. El caso más evidente es el de Vox en España, que era un partido que ya llevaba de existencia unos 6 años y se vio enfrentado a una elección nacional, y ellos fueron con un discurso claro, coherente y unitario en el mensaje, y lograron posicionarse como la tercera fuerza política o cuarta fuerza política, dependiendo de los lugares, de España, aumentando, no disminuyendo en la elección posterior que vino. ¿Y qué fenómenos colaboran? Y uno no se puede alegrar de esos fenómenos para que este mensaje pueda instalarse. Uno, la corrupción. En Chile cada día vemos más muestras de corrupción que son evidentes. Tenemos la dificultad de que nuestra fiscalía, nuestros tribunales, no son tan eficientes o no llegan a resultados como han llegado en otros países para que los malos políticos sean condenados. Pero síntomas de corrupción tenemos todos los días por todas partes. Símbolo de la corrupción municipal son, por ejemplo, las luces LED, que ya tienen a gente detenida e involucrados algunos municipios, pero van a seguirlo otros municipios. Hoy día está involucrado el municipio de Iquique y el de Chillán, pero ya están en la puerta los municipios de Recoleta y Melipilla. Bueno, y cualquier situación judicial de corrupción puede afectar a algunos de los candidatos que hoy día se muestran como prioritariamente favorables su posición en las encuestas. Después tenemos el tema de la violencia. La violencia solo ha ido creciendo.
Quizás ya no tenemos la violencia de las barras bravas, de los anarquistas, todos los días en todos los centros urbanos, pero claramente la violencia llegó para quedarse y la ciudadanía se termina cansando de esta situación. Y el tercero es la inseguridad, la delincuencia. En países como Brasil, el éxito o el resultado final del presidente Bolsonaro se debió precisamente al cansancio de la ciudadanía con la corrupción y a la imposibilidad de desarrollar una vida tranquila por la inseguridad y por la violencia. Y ahí nosotros tenemos que tener un discurso muy claro de recuperar la autoridad, de recuperar el concepto del respeto a las Fuerzas Armadas, a la institucionalidad de Carabineros, de limpiar de alguna manera la institucionalidad, tanto del Congreso, del Poder Judicial, del Ministerio Público, para que la ciudadanía vea que tenemos una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y también tenemos que ir analizando qué liderazgos hay hoy día en el escenario político. De los candidatos que hoy día se visualizan para una futura elección presidencial, solo hay dos, diría yo, que reflejan lo que fue el 22%, que son eventualmente el senador el senador Chaguán, me equivoqué, el senador Chaguán, y por otro lado, ¿quién habla? Nosotros dos estuvimos en una línea clara. El resto de los candidatos, tanto por la derecha, que son Joaquín Lavín, Evelyn Matei, Mario Desbordes, que son los que hoy día se conocen, estaban por el apruebo. ¿Para qué decir en la izquierda? El candidato Jadwe, el candidato Montes, Carlos Montes, o hoy día el candidato Ondurraga de la Democracia Cristiana, hoy día la diputada Giles, todos ellos están por el apruebo. Y eso es algo que nosotros tenemos que ir marcando una diferencia también. Por lo tanto, si nos vamos al ámbito presidencial, nosotros podemos decir que tenemos candidatos mucho más definidos desde el 22% que los candidatos que estaban por el 78% del apruebo. Y esos liderazgos se van a ir marcando. Pero para que esos liderazgos puedan marcar la diferencia en el caso de los dos candidatos que yo les menciono del rechazo, pueden haber otros más, puede aparecer Marcela Cubillos como un liderazgo, ¿no es cierto?, desde el mundo del rechazo. Nosotros tenemos que lograr ciertas metas. En el caso personal del Partido Republicano que me toca presidir, el primer desafío es poder constituir el partido a lo largo de todo el país. Hoy día, como les decía, estamos constituidos en 10 regiones, próximos a constituirnos en 2 regiones más, pero necesitamos estar en las 16 regiones. Y ahí la ayuda concreta que le hemos pedido a todas las personas con las cuales hemos podido hablar, que nos ayuden, sobre todo en 2 regiones, que son la región de Atacama y la región de Aysén. Porque en la región de Arica, Parinacota y en la región de Magallanes hemos podido avanzar y vamos a alcanzar la meta, yo diría que de aquí a un par de semanas. Pero Atacama y Aysén para nosotros son esenciales para poder tener presencia a nivel nacional. No ya para las elecciones constituyentes, sino pensando en las elecciones parlamentarias y presidencial. Después, el trabajo en redes sociales. Sé que ustedes han hecho una gran labor, tanto del Centro de Valparaíso Debate como de Chilenos de Corazón. Se ha aumentado la capacidad de comunicar a través de las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, algunos ya en TikTok, y para qué decir lo que estamos haciendo también en YouTube. Y eso hay que perseverar, nosotros en esa línea tenemos que perseverar. Más allá de la decepción que pueden haber tenido algunos respecto de los resultados de las encuestas de Twitter, yo no tuve ninguna porque tengo claro que Twitter es un mundo virtual, pero nosotros lo que tenemos que hacer es potenciar nuestra capacidad de comunicar en las vías alternativas de estos medios de comunicación de redes sociales. Por lo tanto, nosotros tenemos que aumentar nuestra capacidad ahí y ir pidiéndole a las personas que hoy día no utilizan las redes sociales que se dediquen a aprender en el uso de las redes sociales y en el buen uso de estas mismas para poder llegar a más ciudadanos, sobre todo en épocas de complejidad de desplazamiento físico. Hoy día tenemos todavía y vamos a tener durante los próximos meses el efecto pandemia, que nos va a impedir hacer las campañas que nosotros conocíamos
antiguamente, del puerta a puerta, de instalar carteles, de repartir volantes. Eso hoy día va a tener que ser reemplazado en una forma importante por las redes sociales. Y para eso tenemos que activarnos todos. Tenemos que aumentar nuestros grupos de WhatsApp, que son maneras de comunicar la información. Tenemos que aumentar las redes en Telegram y en las distintas fórmulas que hoy día tenemos para comunicarnos con las personas que piensan de una manera similar. En paralelo, estamos desarrollando un plan de gobierno. Algunos de ustedes son activos colaboradores de nuestro centro de estudio, Ideas Republicanas, que dirige José Manuel Rojo Edwards. Ahí se está desarrollando este plan de gobierno en distintas áreas y en distintas comisiones. Hay más de 200 personas que ya están trabajando en eso y hay varios documentos que se han subido a la plataforma web de Ideas Republicanas. Y ahí también pedirles colaboración. Tenemos también en paralelo que ir buscando los mejores nombres para plantearlos como candidatos a las elecciones que vienen. Esto no es solamente voluntarismo, es decir, yo quiero ser constituyente, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser concejal y me tienen que abrir un espacio. No, esto es una conjunción donde tenemos que buscar a los mejores, pero que también tengan llegada con la ciudadanía para salir electos. No por el hecho de ir bajo el alero de un partido político, de un movimiento social, la gente va a votar por él. Esa persona tiene que tener algún grado de carisma, algún grado de conocimiento en la opinión pública para salir electo. Tenemos que trabajar mucho más y con más tiempo en lo que son los apoderados de mesa. En esta última elección, los partidos políticos tradicionales brillaron por su ausencia. Tanto Renovación Nacional, la UDI, Evópoli como el PRI casi no tuvieron presencia de apoderados de mesa a nivel nacional. Y los apoderados de mesa que llegaron fueron de las organizaciones de la sociedad civil, Chilenos de Corazón, la Casa del Rechazo y de manera institucional el Partido Republicano, que nosotros nos pusimos una meta de tener 4.500 apoderados el día de la elección y lo logramos. Tuvimos 4.700 apoderados certificados en las distintas mesas del país, pero eso es solo el 10%. Nosotros tenemos que llegar a las elecciones de constituyentes y elecciones municipales con el 100% de las mesas cubiertas. Y esos son 45.000 apoderados de mesa. Es un número enorme, exorbitante. Y es muy relevante tener un apoderado por mesa, porque un constituyente se puede perder por 200 votos, o un alcalde se puede perder por 300 votos, un concejal se puede perder por 100 votos. Por lo tanto, ahora sí, para este desafío que viene, los apoderados de mesa son fundamentales. Y en eso yo les pediría a todos los que estamos en esta reunión que ya nos dejemos agendados y reservados los días electorales para las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes, concejales y para las elecciones de cores, de diputados, de senadores y de presidentes. Y para la segunda vuelta presidencial y para la segunda vuelta de gobernadores donde corresponda. Son 4 días del próximo año que son esenciales y hay que dejar registrados. Y finalmente, el tema de los recursos económicos también es importante. Nosotros como Partido Republicano hemos tratado hasta el momento de solamente recibir aportes pequeños de nuestros militantes y de nuestros adherentes. Y todos los movimientos que están vinculados al mundo republicano, como es Acción Republicana, Influyamos, Cuide Chile, Ideas Republicanas, Foro Republicano y el Partido Republicano se mantienen hasta el día de hoy solo con cuotas de sus adherentes y militantes. Nosotros no hemos recurrido a los fondos públicos para poder sostener nuestra labor y no queremos hacerlo. Queremos marcar una diferencia en eso, pero ahí requerimos la ayuda de todos. Y nosotros decimos, mire, hasta 1.000 pesos nos sirven para desarrollar nuestra acción. Si 10.000 militantes del Partido Republicano, que ya va llegando a los 20.000, pusieran 1.000 pesos, son 10 millones de pesos mensuales que nos permitirían desarrollar una gran labor permanente en el tiempo. A eso apuntamos, al compromiso personal de cada uno. Por lo tanto, esta mirada de futuro pasa por realizar acciones concretas en el día de hoy. Más allá de la mirada que tengamos de la nueva Constitución, la nueva Constitución pasa por elegir constituyentes. Y elegir constituyentes pasa, por ejemplo, por tener apoderados de mesa, por ser activos en las redes sociales,
por tener recursos para poder desarrollar esto, por tener ideas que nos identifiquen a nivel nacional y que digan, estos son, en el caso nuestro, los republicanos, y ellos marcan la diferencia. Por lo tanto, lo que yo les quiero plantear es que más que grandes ideas o planteamientos que son necesarios, lo que hoy día necesitamos es trabajo operativo, trabajo en terreno, en las líneas que yo les he señalado. Y quedo abierto después de la exposición de Juan Pablo Rodríguez a poder contestar todas las preguntas que ustedes estimen convenientes. Muchas gracias. Juan Pablo, tu turno. Okay. Gracias Gonzalo, Francisco, a la gente de Valparaíso Debate, gran organización, tienen haciendo una pega muy similar a la de Piensa en el sentido de elevar el debate público regional, le agradezco la instancia, también a Chilenos de Corazón, ahí algo decía José Antonio, pero tremenda pega que han hecho estos últimos tiempos, pero estos últimos meses sobre todo, supliendo en parte la inacción, ¿no?, de muchos partidos políticos locales en un tema tan relevante como es la discusión constitucional. Así que muchas gracias y muy honrado de la invitación. Y agradecer también las palabras y la exposición de José Antonio. Ahí yo algo voy a hacer referencia a lo que dijo y para que después en la conversa podamos también alargar quizá alguno de los temas. A mí me gustaría centrar mi intervención en dos aspectos fundamentales. Uno más general y otro más específico respecto de cuáles son, a mi juicio, los principales desafíos que enfrenta nuestro país, tanto en el plano constitucional, en términos de contenidos constitucionales, cuáles van a ser las principales discusiones, los principales clivajes en la discusión constitucional respecto a los cuales va a haber que tomar posición, pero también otro tipo de desafíos que no son constitucionales y que tienen que ver con las reformas sociales, con la violencia, en fin. Pero antes algo más general. Bueno, yo soy Juan Pablo Rodríguez, me presentaron, soy evidentemente menos conocido que José Antonio, así que les cuento un poquito algo de mi biografía, no para hablar de mí, sino que porque lo quiero conectar con mi comentario general respecto a la situación que actualmente vive Chile. A mí me tocó ser presidente del centro de alumnos de mi colegio el año 2006, que fue el año de la denominada Revolución Pingüina, ¿no? La Revolución de los Pingüinos. Yo era en Viña, en el Sindómenic, presidente del centro de alumnos. Luego, el 2011, para las conocidas manifestaciones estudiantiles, me tocó ser presidente del movimiento gremial, estaba en la Universidad Católica y, digamos, ser opositora a Jorge Char, en su minuto líder de la izquierda autónoma de la Universidad Católica de Valparaíso, todavía no se llamaba Frente Amplio, pero me tocó con él competir en varias elecciones y conocer bastante, digamos, de la manera en la cual tiene esta nueva izquierda o izquierda más radical de ver la política. Y después, salido de la universidad y trabajado por ahí, me tocó iniciar con un grupo de amigos la Fundación Piensa, que es un centro de estudios que trata de hacer propuestas de políticas públicas para construir un Chile que sea más justo con sus regiones y por otra parte para que nuestra región de Valparaíso sea el mejor lugar para vivir del país. ¿Y por qué comento lo de la Fundación Piensa? Porque me ha tocado, a través de la Fundación, que hacemos propuestas de políticas públicas, seguir muy detenidamente el debate legislativo, ¿no?, en los últimos 7 años y también ir olfateando y midiendo cómo ha sido o cómo ha variado, ¿no?, el comportamiento político de nuestras autoridades. ¿Y por qué digo esto y por qué pongo estos 3 hitos? Porque yo creo que mucho de lo que hoy día se está discutiendo, mucho de el lugar en la cancha en el que estamos, que tanto se ha movido a la izquierda, ¿no?, mucho de la legitimación de la violencia, en fin, y muchas cosas tienen que ver con esta nueva izquierda, ¿no? Tienen que ver con la entrada de golpe y porrazo del Frente Amplio en la vida pública nacional, y tiene que ver con una visión, ¿no?, que tanto el Frente Amplio como también, evidentemente, pero con otra aproximación intelectual del Partido Comunista, vienen desde hace un tiempo consistentemente, con trabajo, con método, trabajando, empujando, y los resultados están a la vista, ¿no? Los resultados están a la vista. Hoy día nosotros estamos en un proceso y estamos discutiendo temas que no hace 30 o 40 años, hace 7, 8, 10 años, cualquiera lo que estuviera acá lo consideraba una locura. Camilo Escalona hablaba, qué sé yo, hace 4 o 5 años que los que pedían asamblea constituyente estaban fumando opio, ¿no? Al presidente del Partido Socialista de la época. Y hoy día estamos 5 años después, a puertas de una asamblea constituyente y con una agenda evidentemente cooptada por una izquierda más radical. ¿Cuáles creo son yo estos elementos de esta nueva izquierda, liderada por el Frente Amplio y también en parte por el Partido Comunista, que nos han llevado en parte a la crisis política en la cual estamos? Lo que a mí me ha tocado ver es que el Frente Amplio promueve una visión muy
maniquea, ¿no? Muy de dividir al mundo entre los buenos y los malos. Ellos son los buenos, ¿ah? Nosotros somos los que empujamos reformas que van a lograr justicia social, y nuestros intereses o nuestro fundamento es prácticamente angelical, ¿no? Nosotros somos los buenos de la película y nosotros siempre estamos en la sociedad y avanzamos. Nuestras reformas nos permiten lograr justicia. Y al frente ellos ven a otros, nosotros quizá, como, claro, si ellos se mueven por intereses angélicos, uno se moverá por intereses malignos, ¿no? Defenderá quizá qué intereses ocultos que estén detrás, y estaríamos condenados de alguna manera a defender un orden social que está inexorablemente destinado al fracaso. ¿Ah? Ellos ven la sociedad de ese modo, ¿no? Ellos son los buenos y el resto son los malos. ¿Ah? El resto se mueve por intereses negativos y ellos se mueven por intereses angélicos. Esa división del mundo entre buenos y malos, y no comprender que las personas pueden legítimamente tener distintas visiones de justicia, creo, es parte fundamental del clima de polarización y de imposibilidad de lograr acuerdos políticos que vivimos hoy en día. Hay un primer elemento de esta nueva izquierda que me parece importante poner de relieve. Un segundo elemento, y sin ningún ambaje, la legitimación de la violencia como un método de acción política. Ellos creen en la violencia como un método de acción política. A mí me tocó verlo. Claro, cuando estaba el periodista con el micrófono, cuando estaban en alguna entrevista, jamás. ¿Ah? Siempre con palabras ambiguas, pero nunca. ¿Ah? Y por eso yo digo, ahora que veo la política como espectador, la política nacional, para mí todo esto es un déjà vu. Es verdaderamente un déjà vu. Nunca condenando directamente, porque en los hechos son obsecuentes con la violencia, porque en los hechos, con quienes promueven agendas que se amparan, ¿no?, en la violencia como método de acción política, lo sienten parte de la misma causa, ¿no? Y si ahora se quedan callados, en la universidad, ¿qué era? Bueno, cuando corrían los capuchas de los carabineros, los metían en la universidad y los escondían, porque se sienten parte del mismo equipo. ¿Ah? Es evidente que la violencia organizada que uno ha visto en los últimos meses en Chile aprendió sus métodos, aprendió sus formas, no en la guerrilla cubana, no, en nuestro liceo y en nuestras universidades en los últimos 15 años. Y eso ha podido ser así por la obsecuencia, no solamente de los directores y los rectores de esos liceos y de esas universidades, sino que también por las obsecuencias de quienes suscribimos una visión de sociedad libre que, como bien decía José Antonio, muchas veces no estamos dispuestos a dar las peleas ahí donde hay que darlas, ¿no? Hay un segundo elemento de esta nueva izquierda radical que a mí me parece que es importante tenerlo en consideración y que explica en un grado relevante el estado de la política actual. Y luego hay un tercer elemento que tiene que ver, creo yo, con, de alguna manera, que esta nueva generación de izquierda, por de pronto que desconoce en parte, ¿no?, la historia de Chile, y cuando hablan, digamos, con tanta rabia, ¿no?, del Chile actual, perdónenme la expresión, pero muchos se hicieron eco de un hashtag, ¿no?, de un lema, de un eslogan que era cambiemos este país culiado. Voy a decir la palabra y me perdonan los presentes, pero Chile es un país culiado que hay que cambiar. Eso es lo que los mueve. Eso es lo que los mueve. Chile, desconocedores completamente, y lo decía José Antonio, ¿no?, de los logros que este país ha tenido, por de pronto que tiene muchos desafíos, ya me voy a detener en ellos, pero los innegables logros que esta Constitución y los modelos de desarrollo que ha permitido le han entregado a nuestro país, ¿no? No solamente pasar, digamos, del 50% de la pobreza del 89 al 9% hoy día y que solo haya un 3% de pobreza extrema, sino que también haber avanzado en el combate contra la desigualdad, del índice Gini desde más o menos 52 puntos a 46, que hoy día haya 1 millón de chilenos en la universidad, 1 millón de chilenos en la universidad, y no voy a seguir lateando con las cifras porque ustedes las conocen mejor que yo, pero es una generación completamente desconocedora de esa historia, que no respeta esa historia, y que por lo tanto tiene a su vez una cuestión típica, ¿no?, de esta nueva izquierda. Esto lo describe muy bien Roger Scruton, que es un filósofo británico, que respecto a este punto yo recomiendo mucho leerlo, la típica mentalidad utópica, ¿no? La típica mentalidad utópica de la izquierda. Hoy, en vez de cambiar las cosas, de ponerse manos a la obra, de ir y hacer una actividad para mejorar la calidad de vida de una persona, no. Eso les complica, ¿no? ¿Dónde se sienten cómodos? En el plano estructural, en el mundo de las nubes, en la refundación. Por eso el debate constitucional, que tiene evidentemente un afán refundacional, le es bastante cómodo, ¿no? ¿Por qué creo que es importante tomar nota de esto? Porque mi impresión, esto es una opinión evidentemente, la clase política actual, desde el gobierno y también la derecha política que actualmente está en el Congreso, mi impresión es que no ha medido la frecuencia de esta disputa, ¿no?
mi impresión es que no ha dimensionado, por así decirlo, el adversario que tiene enfrente. ¿Ah? Y no lo ha dimensionado porque no ofrece un proyecto alternativo. ¿Cuál es el proyecto alternativo de la derecha hoy en día? Frente a esta visión de sociedad que yo ya voy a describir porque creo que eso se conecta con lo constitucional. ¿Cuál es el proyecto político de este gobierno? ¿Qué es lo que está dispuesto a defender este gobierno? ¿Cuáles son las cosas que está dispuesta a perder este gobierno? O nuestros parlamentarios. Pero si es cosa de ver, ¿no? La discusión del 10%, en donde contados quizá con los dedos de 4 manos y no más, uno puede contar a aquellos que estuvieron dispuestos a resistirse, ¿no?, a la tentación populista, resistirse y defender una cierta idea. Uno podría estar incluso a favor o en contra, pero evidentemente había muchos parlamentarios que, estando en contra del proyecto, lo votaron a favor por el solo hecho de acomodarse a una circunstancial posición de la mayoría de la población. Me parece que la derecha política está muy desorientada intelectualmente, no ofrece una alternativa política a un proyecto muy claro, muy consistente, que se ha venido trabajando durante 15 años, y no solamente con quienes vemos hoy día en el Congreso, que quizá eran mis cogeneracionales en la universidad y en el colegio, sino que también con grupos de intelectuales que le dan sustento a un proyecto que es claro, que es sistemático y que va avanzando, Eso por una parte, ¿no? Que lo quería poner en la conversación como un elemento de juicio. Las características de esta nueva izquierda, que tiene en común por de pronto con la izquierda más antigua, más radical, más clásica, muchas cosas, pero tiene elementos nuevos, diría yo, especialmente esta conducta moralizante, ¿no? Dividir el mundo entre buenos y malos, y por de pronto la obsecuencia con la violencia y un simplismo en el debate público que nos hace llegar rápido al populismo, ¿no? Nos hace llegar rápido al populismo, porque claro, desconocedores de la historia, un poco desconocedores también de lo que cuesta generar riqueza, y sin ninguna responsabilidad política, porque un parlamentario puede votar para allá, para acá, y no es responsable de nada. Bueno, vamos votando cosas, vamos encontrando resquicios para probar. Un dato, hace 10 minutos, un poquito después de que partiéramos esta sesión, el secretario del Senado le acaba de decir a la sala del Senado, oigan, para aprobar este proyecto, el de escaños reservados que se está discutiendo ahora en el Senado, el quórum para aprobarlo es de 2/3. Lo dice el secretario del Senado, que tiene el rol de ser un asesor técnico hacia el plenario. ¿Y qué hacen los senadores? Ahora está pasando noticia en desarrollo, mire, ¿sabe qué? No importa 3 rábanos que ese sea el quórum, nosotros votamos cuál es el quórum y el quórum va a ser de 3/5, y consecuentemente vamos a tratar de aprobarlo. Y le importa un rábano, ¿no? Que la Constitución diga algo, que se establezcan determinadas reglas, en fin. Este estado de la situación, creo yo, nos está llevando a una pendiente populista que es muy, muy, muy grave. Dicho eso, y tratando de adecuarme al tiempo, yo creo que en esta fase, ya por ponerme también en el lado positivo y no tan pesimista, creo que obviamente hay varios desafíos muy relevantes y que hay que tener claridad respecto de cuáles son o van a ser, creo yo, los principales clivajes que se den en la época, en este debate constitucional y social que estamos viviendo. Uno, por de pronto, y para mí es el principal desafío que tiene nuestro país, es desterrar la violencia como un método de acción política. Y en eso me parece que el gobierno ha sido especialmente negligente y no ha sabido utilizar las facultades que tiene para cumplir con su primer mandato constitucional, que es permitirnos a nosotros el derecho a vivir en paz, y por de pronto a quienes quieran protestar, ejercer su derecho a la protesta pacífica. El gobierno ha sido sinceramente inepto, ¿no?, en el cumplimiento de ese que es quizá su primer rol y que está en la base de la democracia. Creo que estos grupos que le han dado sustento teórico y relato político a la legitimación de la violencia nos han llevado a algo que sí es nuevo en Chile, que no es la violencia política. Ustedes lo conocerán, nuestra historia tiene sucesos muy tristes de violencia política, pero si hoy día uno ve los estudios de opinión, sobre todo en la gente más joven, uno ve que cada vez más se valida la violencia como un método de acción política. Creo que en los últimos estudios de opinión, en torno a 1/3 del segmento joven, digamos, bajo 30 años, validaba la violencia como un método de acción política. Y claro, y probablemente si la pregunta hubiese sido hace 15 años, hubiera sido 5, después 15, 20, y hoy día estamos en 1/3. Probablemente en el futuro sea 1/3, la mitad o vamos a llegar a la mitad de personas que legitiman la violencia como un método de acción política. Un segundo desafío, creo yo, antes de entrar a lo constitucional propiamente tal, me parece evidente que la ciudadanía está presa de una elevación de las expectativas respecto a lo que pueda ser un instrumento como la Constitución, que es absolutamente irracional. Absolutamente irracional. La Constitución es un instrumento muy importante, la discusión constitucional es clave, las constituciones son muy importantes y dicen cosas muy importantes, pero evidentemente que no va a solucionar
aquellos problemas que conectaron con la ciudadanía el año 2019 y que hizo que mucha de esta se manifestara, ¿no? Que es fundamentalmente, lo decía José Antonio, un extendido hastío, ¿no? Un extendido hastío y malestar hacia la clase política, ¿no? Hacia la dirigencia, hacia lo establecido, ¿ah? Por una parte, ¿no? Y por otra, la necesidad de que esa clase política conecte con las urgencias sociales de las personas, por las bajas pensiones, por lo pésimo de la salud pública, por la efectiva existencia en Chile de un trato muchas veces muy discriminatorio y muy poco igualitario respecto de las personas por diferencias que no se originan en el mérito, sino que en razones de que a veces a alguien le toque nacer acá o allá, o pertenezca a un determinado grupo social. Esas cuestiones que efectivamente fueron las que conectaron con la ciudadanía, evidentemente que la Constitución no las va a resolver. Y la ciudadanía se va a dar cuenta de eso en el corto plazo, ¿ah? Por lo tanto, para evitar esa frustración de esas expectativas, creo yo que el gobierno y la oposición, a estas alturas esto parece ser una suerte de voluntarismo, ¿no? Onírico, ¿no? Porque con la calidad de clase política que estamos viendo, y especialmente la oposición, avanzar en reformas sociales profundas y urgentes no en 3, 4 años más, sino que hoy día, ¿no? Ahí está la reforma del sistema de pensiones, la que de verdad cambia las cosas, porque el 10% no cambia nada. Lo que le dice a la gente, oiga, mira, desde ahora 4 millones de chilenos se quedan sin plata en sus fondos previsionales, rásquense con sus propios uñas, que es la plata de cada uno, así que mansa cuestión, digamos, los políticos con la plata nuestra nos hacen parecer un favor, se reeligen y le dejan el problema a las próximas generaciones en 20 o 30, o 30 años más, ¿no? Avanzar, y el proyecto que de verdad cambia las cosas, porque ¿cómo se cambia esto? Bueno, con la realidad de las cosas, pues. Subiendo en 6 puntos la cotización del día al 16%, aumentando quizá la edad de jubilación, es políticamente incorrecto decirlo, pero evidentemente que por ahí va la cosa. Por de pronto fortalecer el fondo solidario, ¿no? Y hacer justicia redistributiva a través de los impuestos, pero mejorar las pensiones, ¿no? A no dejar a la gente. Entonces, estamos ahí en un dilema muy, muy complejo. Entonces, reformas sociales paralelas al debate constitucional. Y tercero, me avisan cómo voy con el tiempo, por favor. Pero, perdón, tercero, respecto ya del debate constitucional propiamente tal. Y acá a mí me gustaría señalar cuáles son a mi juicio los aspectos, los puntos, las discusiones respecto a las cuales uno debería estar atento, ¿no? Uno debería estar ojo al charqui, como dicen. Primero, y la más importante de todas, y se vincula mucho con lo que decía antes de esta nueva izquierda y las visiones de sociedad. Se van a poner inexorablemente en disputa 2 visiones de sociedad. Van a estar, por de pronto, visiones que yo suscribo, quienes creemos que la persona es anterior al Estado, es superior al Estado, es ontológicamente y teleológicamente superior al Estado. Sin personas no hay Estado. Evidentemente la persona es anterior al Estado, no puede existir un Estado sin personas, y teleológicamente respecto de la finalidad de las personas, las personas tenemos un fin trascendente, ¿no? Si uno quiere, metafísico. El Estado por de pronto que no, la persona es superior al Estado. Y esto tiene una consecuencia práctica, ¿no? Que es que el Estado está al servicio de la persona. Y consecuentemente lo que tiene que hacer el Estado es respetar la libertad de las personas en primer lugar. Y en su turno, o a su turno, ayudar a quien lo necesita, ¿no? Respetar la libertad y ayudar a quienes lo necesitan. Enfrente de esta visión que concibe a la persona como superior al Estado, ¿no? Vamos a tener visiones colectivistas, ¿no? Tendientes a restringir la libertad de las personas en favor de un colectivo. Que muchas veces la nueva izquierda no utiliza esto de la justicia social como un paraguas o bolsillo payaso que nadie entiende bien qué es, pero que muchas veces lo que esconde no es más que antiguas recetas anacrónicas, ¿no? Estatistas, que la historia enseña, allí donde se han aplicado, no han hecho más que repartir miseria y pobreza. Y esas visiones de sociedad se van a poner en disputa, con independencia de cómo se digan, cómo aparezcan en los medios. Lo que está detrás es eso. ¿Es o no es la persona superior y anterior al Estado? Y los que creemos que sí lo es, vamos a tener que saber defenderlo. Porque probablemente va a haber que defenderlo de un modo, digamos, más inteligente del que lo estoy defendiendo yo acá, ¿no? Más interesante, más atractivo, que permee de mejor manera la sociedad. Porque la derecha tiene muchos puntos que conectan con la sociedad. La cuestión es que no sabemos encontrarlo. Oiga, si el derecho preferente de los padres a educar a su hijo es una mayoría social en Chile. La inmensa mayoría de los padres tienen y saben, y eso es una agenda de derecha. ¿Y por qué eso no forma parte del debate constitucional? Bueno, porque es una idea que conecta a la derecha con la mayoría social. Y en eso creo yo la derecha tiene que ser
inteligente. Ahí hay un primer tema constitucional o de contenido constitucional. Luego, un segundo tema más específico que tiene que ver con el régimen de gobierno, que esto es muy importante en la historia de Chile, ¿no? Y la derecha también en general chilena es más bien presidencialista, y actualmente Chile establece un régimen presidencialista. Bueno, al frente tenemos eventualmente un parlamentarismo, ¿no? O ver cómo morigeramos el presidencialismo chileno. Se ha dicho mucho que por una cuestión de ingobernabilidad en Chile debiésemos transitar hacia un parlamentarismo, ¿no? O un semipresidencialismo que le dé responsabilidad a los parlamentarios por las decisiones que toman. Yo creo que la cuestión no va por ahí, yo soy más bien afín al presidencialismo. Creo que el gran problema, o parte del gran problema de Chile que tiene respecto a su gobernabilidad es el sistema electoral. Nosotros transitamos hacia un sistema electoral mayoritario. Teóricamente no existen dos tipos de sistemas, los proporcionales y los mayoritarios. Ninguno es per se más democrático que el otro. Hay democracias paradigmáticas que tienen uno u otro sistema. Hay democracias que tienen sistemas mayoritarios como Estados Unidos o Inglaterra, en donde lo que se privilegia es la gobernabilidad, se establecen dos grandes bloques, y lo que no se privilegia es la representatividad. Van a haber grupos de la población que no estén representados. Por el contrario, tenemos los sistemas proporcionales, como actualmente el sistema parlamentario chileno, en donde lo que se busca es que todos estén representados. Entonces se arman 20 grupos. Bueno, es imposible negociar con ellos. Entonces, en la elección de sistema electoral, creo yo, se juega una cuestión importante en Chile. Y creo yo que quienes ven un problema grave de gobernabilidad en Chile debiesen defender que transitemos hacia un sistema electoral mayoritario que tienda a la moderación, que permita la existencia de grandes bloques, y no lo que tenemos hoy día en el Congreso, ¿no? que la verdad es bien selvático. Luego un Pablo, tercer perdón. tema. Juan Pablo, Oye, por favor, mira, me pasé. un par de minutos más, por favor. Perdona que te interrumpa, pero un par de Cierro, minutos más para que pasemos a la etapa de preguntas, que siempre es importante. cierro con esto. Gracias, Francisco. Disculpa el atraso. No te Cierro con preocupes. esto. Un tercer tema, y el resto lo dejo para la conversación. Así como está la forma de gobierno, la forma del Estado. Las constituciones sí responden a la pregunta de cómo se organiza territorialmente el poder en el país. Porque una es la distribución horizontal del poder, ¿no? Presidente-Congreso, presidente-Congreso. Pero claro, esa es una discusión bien elitista, bien santeguina, porque como que nadie quiere enfrentar la otra discusión de cómo distribuimos verticalmente el poder en el país. Yo creo que esa sí es una solución. Y eso es la descentralización. Yo no creo que haya que pasar a un Estado federal, creo que Chile tiene que seguir siendo unitario, pero descentralizado, con políticas públicas más intensas que permitan ponernos al nivel de países unitarios de la OCDE, por ejemplo. También creo que hay que terminar con el proceso de microregionalización y hacer regiones cada vez más chicas, que terminan no teniendo nada de poder, y terminan siendo puras burocracias ineficientes, y avanzar hacia macroregiones, 5 o 6 grandes regiones en el país, que sean un contrapeso efectivo respecto de Santiago. Y además modernizar el Estado. En la misma línea de distribución territorial del poder, modernizar el Estado y nuestros gobiernos locales. Que nuestros municipios, que los gobiernos regionales dejen de ser cajas negras pagadoras de favores políticos y dejen de estar anquilosadas en el siglo XIX y pasen a ser instrumentos de gestión modernos. Cualquiera que haya tenido usted una relación con un municipio es entrar verdaderamente en una máquina del tiempo. En una máquina del tiempo en donde los alcaldes muy difícilmente pueden gestionar. Yo creo que es clave, y son los grandes olvidados del proceso, los municipios, de llevarlos al siglo XXI para que dejen de ser cajas negras pagadores de favores políticos y establezcamos agencias civiles, de empleados públicos, carreras funcionarias que prohíban, como bien decía José Antonio, la corrupción, y podamos avanzar hacia un Estado que, ojo, también como muchos empresarios abusa, y abusa mucho. Y eso hay que denunciarlo, y con fuerza. ¿Y cómo se hace? En términos de políticas públicas, modernizando el Estado. Gracias, Francisco, disculpa el atraso. Gracias, Juan Pablo. José Antonio, por favor, 5 minutos para redondear tu idea. Y posteriormente, Juan Pablo, lo mismo. Sí, yo ir en la línea de lo que decía Juan Pablo, que claramente aquí hay una especie de grupo político que tiene un estilo mesiánico, pero que en el tiempo nosotros tenemos que ir desenmascarándolo. Sí, se han ido cayendo. Lo que pasa es que no somos lo suficientemente perseverantes para ir mostrando el doble estándar, el doble discurso de estos personajes. Y ahí tenemos a George Jackson, que, claro, nosotros lo sacamos al tapete con el tema de las donaciones, de las autodonaciones. Ahí tenemos a Boric entrevistándose con el asesino de Jaime Guzmán. Pero todo eso nosotros lo tenemos que comunicar de manera permanente. Y como los medios de comunicación no nos ayudan, porque si los medios de comunicación fueran objetivos, tendrían que preguntarle a Jadwe por todas las irregularidades que tiene asociadas a su dirección municipal, y no lo hacen.
Por lo tanto, las redes sociales usadas con responsabilidad, no con ofensas, no con fake news, tienen que ir desenmascarando a estos angelicales, ¿no es cierto?, que dicen que tienen la solución a todas las cosas y no la tienen. Respecto de que la violencia es un arma, una herramienta política, lo comparto plenamente y he sido objeto de esa violencia intimidante de la izquierda. Pero tenemos que aprender a no tener miedo, tomando los resguardos necesarios, porque el miedo no nos puede paralizar. Y respecto de lo que ha hecho el gobierno, bueno, ha sido un desastre, sí. Y todos los que estamos aquí, o la mayoría, votamos por Sebastián Piñera en la segunda vuelta y nos sentimos defraudados y decepcionados. Pero eso no nos puede inhibir de volver a levantarnos y estar presente en todas las elecciones que vienen con inteligencia, con audacia y con unidad, y con una unidad estratégica. Porque aquí hoy día también aparecen diciendo, no, lo que hay que hacer es esto, y no hay que inventar de nuevo la pólvora. Si la política realizada, de nuevo, con esfuerzo, con disciplina, con coherencia, con planificación en áreas como las que yo les señalaba, que pueden parecer cosas menores, pero el tema de un plan de gobierno, en el tema de los apoderados de mesa, nosotros tenemos que insistir y tenemos que ir trabajando y formando y planificando nuestra acción de aquí a las próximas elecciones. Tenemos claro que necesitamos buenos candidatos, tenemos claro que tenemos que defender ciertos principios constitucionales, pero ¿qué sacamos con decir que vamos a defender principios constitucionales si no tenemos 45.000 apoderados de mesa? Y eso es algo práctico. ¿Qué sacamos con decir que queremos influir si no usamos las redes sociales? Porque los medios de comunicación masivos los tenemos vetados y están manejados por la izquierda más ideologizada. Y vemos cómo las encuestas están manejadas. Vemos cómo el presidente de la República cede a esas encuestas manejadas por él mismo. Y miren cómo está, entre el 6 y el 15%. Por lo tanto, yo los invito a que aterricemos el trabajo de que nos queda de aquí hasta abril y cosas puntuales que tenemos que desarrollar y activar. Y respecto de los candidatos, bueno, aquí hay varios en esta reunión que debieran plantearse un último servicio a la patria o un primero de varios últimos servicios a la patria. Porque hay algunos aquí que son connotados, que fueron parlamentarios, al menos encontré a dos, al diputado Ibáñez y al diputado Bartolucci. Bueno, que tienen marca registrada. Y yo sé que es difícil decir, ¿saben qué más? Voy a enfrentar todos estos problemas. Pero a lo mejor tienen que tomar la decisión. Y tienen que volver a estar diciendo, estoy disponible. Porque tienen una experiencia. Y a lo mejor, incluso algunos no van a llegar a la meta, pero van a ayudar a que otros lleguen a la meta. Y eso requiere que los otros que estamos acá les hagamos suave presión para que asuman el desafío. ¿Ah? Lo más probable es que hayan más que hayan sido alcaldes, concejales, diputados, senadores, cores. Bueno, a todos ellos hay que llamarlo a que se reintegren a este trabajo territorial, a este trabajo electoral. Así que ahí además les dejo pasado el aviso de que el resto le hagan fuerza a los que están y que tienen algún cargo hoy día o que tuvieron cargo al día y que no vayan a decirnos que no van a estar dispuestos a estar ahí disponibles para las próximas elecciones. Muchas gracias, José Antonio. Juan Pablo, por favor. Sí, quizá complementar respecto del tema de mirando hacia el futuro. Yo hace un buen rato que me siento medio, yo creo que quizás lo interpreta alguno de quienes están hoy día en esta conversación, bien huérfano, si es que mira a la clase política actual. Y no porque no hayan ofertas de proyectos distintos, que las hay, pero me pasa que veo muy poca, pero muy poquita disposición a perder por una causa, muy poquita generosidad, muy poquita política en grande, ¿no? De preguntarse, oye, ¿para qué diantres llegaste al gobierno o al Congreso si es que al minuto de defender lo que haya que defender, al minuto de defender lo que haya que defender, no lo defiende? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Y en eso, y para ponerme al lado de la esperanza, yo sí creo de este proceso que yo también, como ustedes, miro con un grado importante de escepticismo, desde que se originó, muy vinculado a la violencia, lamentablemente, sí veo en este proceso una oportunidad. Veo una oportunidad pensando en las ideas, ¿no? que hay que defender, en el sentido de que se pueda reconfigurar de algún modo el escenario y que puedan llegar
a donde decía José Antonio, ¿no? A concejales, alcaldes, a la constituyente o al nuevo Congreso, personas dispuestas a defender convicciones. A personas que están en política, oiga, no para ser el autómata que responda cuál es la encuesta de turno y decir, ya, si a eso ponemos un computador. Personas que están dispuestas a defender convicciones, convencer gente y hacer mayoría. Porque esta cuestión tiene que ser convocación de mayoría. Yo espero y hago votos para que, y Chilenos de Corazón en eso creo que tiene un rol súper relevante, el Centro de Valparaíso de Debates tiene un rol súper relevante de poder oxigenar, y como decía José Antonio, dar las peleas que haya que dar, para que efectivamente poder tener en este proceso o en este ciclo de decisiones tan relevantes en Chile, con esta cantidad brutal de elecciones que hay, gente que esté dispuesta a jugársela por un colectivo, gente que esté dispuesta a ir a perder, gente que esté dispuesta a ir a ser candidato a comunas difíciles, y que esté dispuesta al momento de votar contra la funa tuitera, bueno, dispuesto a votar contra la funa tuitera, que me consta que los hay, creo que José Antonio por de pronto es uno de ellos, pero que lamentablemente son la excepción. Lamentablemente son la excepción. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias, José Antonio, a nuestros dos invitados por las interesantísimas ponencias que presentaron hoy día. Le dejo la palabra a Michael Manley para que conduzca la etapa de preguntas. Adelante, Michael, por favor. Gracias, Francisco. Tengo muchas preguntas, espero que alcancemos. La primera para José Antonio Kast, de Adolfo Paul, que no le quedó claro algo de que si logramos 1/3 de los convencionales constituyentes no se partiría de una hoja en blanco. No sé si puede José Antonio responder rápidamente. A ver, no está, o sea, sí, tiene razón Adolfo de que no es certeza, o sea, necesitaríamos los 2/3, pero no tenemos ninguna posibilidad de llegar a los 2/3. Con 1/3 nosotros podríamos eventualmente llegar a bloquear algunas malas ideas que puede tener la nueva mayoría, el Partido Comunista o el Frente Amplio. Y también poder llegar a una decisión final con un texto que eventualmente la ciudadanía reconozca que no es lo adecuado y volver a retrotraer la situación a lo que tenemos hoy día. Pero el piso que nosotros tenemos que lograr es el 1/3. Porque a partir de ahí podemos mantener ciertas posiciones. Si no logramos el 1/3, si no logramos los 51, bueno, va a ser una segunda derrota en esta cantidad de partidos, y eso lo vamos a pagar muy caro. Eso ya va a ser muy difícil de revertir. Muchas gracias, José Antonio. Hay que lograr más de la mitad, por lo menos. Tengo una para Juan Pablo. ¿Qué piensa respecto de nuestro sector que se presente dividido en las próximas elecciones, especialmente para constituyentes? Me parece que sería una estupidez, una soberana estupidez. Creo que evidentemente la derecha debía seguir desde el Partido Republicano a Evópoli en una lista única. Me parece que es del todo razonable. No puedo entender que parte de Evópoli o RN, como decía José Antonio, no lo entiendan así. ¿Y por qué no lo puedo entender? No solamente por la importancia del momento histórico que la es, ¿no? O sea, acá estamos definiendo el futuro de nuestro país, esto es un cliché, pero es así, de los 40 o 50 años. Sino que porque también estamos de acuerdo en lo constitucional, si esa es la cuestión. Si el debate que viene ahora es de visión de sociedad, es de las bases, y en eso yo estoy seguro que de Evópoli hasta el Partido Republicano creen en la superioridad de la persona respecto del Estado, creen en la mayoría de los clivajes que acabamos de decir pueden estar en un lugar parecido, porque claro, quizá llevado al ámbito de las políticas públicas, que no es una cuestión constitucional, vamos a tener muchas diferencias, de orden moral, de orden de modelo de desarrollo, pero respecto de la Constitución no debiésemos tenerla, si la Constitución es un instrumento que ordena y regula el poder y reconoce los derechos fundamentales de las personas y los protege. Eso es la Constitución. Entonces, que me parecería de un grado de incompetencia brutal el no saber situarse en el momento histórico que estamos, para tener la generosidad suficiente de tener una lista única que permita que en la Convención Constitucional, y acá yo creo que hay que apuntar a más del 1/3, sino que hacer mayoría, porque yo estoy seguro que la mayoría de los chilenos en esta visión básica de la sociedad, está de acuerdo con nosotros. Y creo que hay que construir esa mayoría. Muchas gracias, Juan Pablo. José Antonio, continuando con esto de la unidad de toda la derecha,
que parece mentira que no haya sido aceptada tu propuesta desde un principio. Sí, ¿qué opinas de tener una sola alianza, pero además del Partido Republicano, Renovación Nacional, etcétera, que todos vayan en una sola, que haya ciudadanos independientes? Esta es una pregunta de Raúl Cancino, que está en Sinergia y también está en Chilenos de Corazón y que está tratando de aglutinar a todas las agrupaciones como las nuestras a lo largo del país. Bueno, lo primero es decir que mientras más listas existan, peor el resultado. O sea, si aquí van 3 listas porque alguien dice que tiene la verdad absoluta, es peor aún. Y estamos próximos a ver eso, si es que Chile Vamos no reacciona. Si aquí los que tienen la mayor responsabilidad son los que tienen más cargos de poder. O sea, los que tienen hoy día la responsabilidad mayor son los dirigentes de Chile Vamos y el gobierno, si que quiere mantener una constitución razonable. Y bueno, yo soy pesimista de esto, soy pesimista respecto de la actitud de Chile Vamos, porque Juan Pablo dice habría que ser muy estúpidos. Bueno, yo creo que ese es el nivel de la política que tenemos hoy día. O sea, cuando yo escucho los discursos de algunos dirigentes de Chile Vamos respecto del por qué no quieren ir a la lista única, bueno, no encuentro otro apelativo que el que se usó, porque para nosotros, individualmente considerados como solo el objetivo del partido político, Partido Republicano, es mucho más conveniente ir en lista separada. Sí, pensando en las elecciones parlamentarias que vienen, en la elección presidencial que viene, para nosotros lo mejor que nos podría pasar es lista separada para constituir el partido a nivel nacional y tener una base de apoyo y red estructurada, ¿no es cierto?, a nivel de todo el país. Y qué mejor para eso que llevar candidatos a constituyentes en todas las regiones, con todos los cupos llenos, candidatos a concejales en todas las regiones, candidatos a alcaldes, pero tenemos claro que eso no es beneficioso para el país. Pero también lo dije al inicio, la paciencia se agota y nosotros no estamos dispuestos a llegar al último momento y depender de los presidentes de los partidos de Chile Vamos para poder inscribir una lista. Porque yo conozco el juego político de algunos de esos dirigentes y no es transparente, no es buscando el bien del país, es buscando el bien individual, personal y de los partidos. Por lo tanto, nosotros hicimos ya todo lo que teníamos que hacer, no hemos tenido respuesta de Chile Vamos y por lo tanto veo muy difícil a esta altura de que ellos cambien de opinión, cambien de discurso y permitan esto. Respecto a los independientes, cuando se va en una lista, claro, nosotros estamos dispuestos, pero va a ser mucho más difícil también. Porque, por ejemplo, en un distrito donde se eligen 6 candidatos, se va con 7 candidatos para elegir 6 cupos. Bueno, ya los partidos de Chile Vamos ocupan 4, el Partido Republicano ocuparía 1 y quedarían 2. Bueno, esos 2 van a ser más cercanos a cuál de los partidos. Entonces, hay una dificultad práctica también, que nosotros al menos estamos abiertos, y así lo hemos conversado, al menos con el grupo Sinergia, que tenemos la mejor disponibilidad para abrir espacios. Pero ya si después se llega a plantear una tercera vía, ahí ya sería, el tercio sería un logro, ¿ah? Porque la mitad más uno... No, la idea, José Antonio, sería formar un grupo de independientes dentro de la lista de un solo conglomerado. Tiene que ser lista única de todas maneras, creemos nosotros, ¿eh? Y que dentro de eso haya independientes porque la gente votó contra los partidos políticos, en realidad, o contra los políticos actuales. Entonces, es necesario darle cupo a los independientes, creo yo. Aquí hay una pregunta anterior sobre cómo limpiar los poderes del Estado que tú mencionaste, José Antonio. Hay 2 que preguntaron aquí, ¿cómo se puede limpiar, Luis Mediano, el Estado? Y Mario Mateluna dice, ¿quién sería capaz de despedir a 37.000 empleados públicos que han recibido bonos? Yo. Sí. Yo. Porque esto Bien. requiere carácter, esto requiere voluntad. ¿Y cómo partir? Bueno, poniéndole término al nepotismo en los cargos de confianza. Si cuántos de los que estamos aquí conocemos un diputado, un alcalde, un concejal, un core, un senador, que tiene algún familiar en algún cargo de confianza. Yo no tengo problema que si un senador
quiere que su hijo vaya candidato a concejal o que vaya candidato a alcalde, mientras no sea por la misma circunscripción donde está él, o el mismo distrito, la misma comuna, yo no le veo mayor problema porque es la ciudadanía la que elige. Pero cuando hay que determinar quién es el jefe de gabinete de un servicio, quién es el asistente de no sé qué, quién hace esto, quién está aquí, bueno, partamos por casa. Entonces comprometamos a los que estamos aquí de que no le vamos a pedir a los que salgan electos constituyentes, alcaldes, concejales, que apitute a un hijo nuestro. Si aquí el problema muchas veces radica en nosotros mismos. ¿Somos capaces o no de resistir la tentación de cuando tengamos un hijo sin trabajo, de pedirle trabajo al Estado? Partamos por ahí. Sí. Si esto no es una ley, esto es una actitud permanente. Si nosotros queremos recuperar la credibilidad en Carabineros, no la vamos a arreglar con una ley. O sea, esto que está haciendo el presidente es lo peor que puede estar haciendo en el momento más crítico, decir que quiere reformar a Carabineros de Chile, no teniendo idea de lo que es la seguridad pública. Entonces, él lo que debería hacer es salir a reforzar la institucionalidad de Carabineros, no decir que la va a reformar para mejorar, porque ni siquiera sabe lo que tiene que reformar. Entonces, de nuevo, no es problema de ley, es problema de personas. Muchas gracias, José Antonio. Juan Pablo, tú mencionaste algo y siempre se dice en realidad que la mayoría silenciosa es de nuestro sector. ¿Qué hacemos para hacer que esa mayoría silenciosa se haga notar? Parece que no lo hemos logrado. Yo no sé si usé el concepto mayoría silenciosa. A mí no es un concepto que me llene. Yo sí percibo, a ver, si uno mira la historia electoral de Chile, uno nota que Chile es un país más bien de centro izquierda. Lo que yo percibo es que la derecha tiene una cierta ineptitud de saber conectar con las causas que son propiamente de derecha, por así decirlo, y que son mayoritarias y que no forman parte de la agenda. Pongo un ejemplo. Lo reformulo. Lo que vivió Chile el 18 de octubre, no estoy pensando en las manifestaciones, no estoy pensando en las legítimas protestas pacíficas, pero lo que vivió Chile el 18 de octubre con la quema de 103 estaciones de metro, en cualquier lugar del mundo es calificado como un ataque terrorista masivo, estructurado, organizado. El presidente lo explica de manera sencilla y todo el pueblo se pone detrás de él. Y termina con 80% de popularidad. Porque obviamente la gente quiere vivir en paz y la gente no le gusta que le quemen las estaciones del metro. Pero hay una ineptitud de la clase política, en este caso de la derecha, de saber conectar con esa pulsión ciudadana. Lo mismo en el caso, por ejemplo, del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ¿no? Y así con varios otros más. Lo que yo veo es, en el fondo, y que lo conecto con lo anterior que decía, ¿no? Como esta incapacidad de defender, de tener convicciones, de tener un proyecto político. Claro, como no existe ese proyecto político, como se está por poder y no se está por una causa, bueno, se van moviendo ahí según el people meter, según la encuesta, según lo que está pasando. Y eso hace que la agenda se corra y se corra y se corra y se corra de modo interminable. Y si uno se va 15 años para atrás, uno ve cómo se ha movido la agenda. Y hoy día, ¿qué va a pasar en la Constitución en lo concreto de estas visiones que yo creo que si uno sabe conectar bien con la ciudadanía, debiese ser una agenda que nos haga sentido? La disputa de los derechos sociales. Acá va a haber una parte que va a llegar a la Constitución y va a decir, oiga, mire, los bienes públicos solamente los provee el Estado. Hegemonía estatal en la provisión de los bienes públicos. Clínicas privadas, no. Colegios particulares subvencionados, no. ¿Por qué? Porque los privados, maní. Todo lo tiene que hacer el Estado. Y eso lo van a promover y van a querer ponerlo en la Constitución. Y yo estoy seguro que la mayoría de los chilenos no quiere eso. Que la mayoría de los padres los que pueden, por ejemplo, llevar a su hijo a un colegio particular subvencionado, está orgulloso. Y se lo puede meter en una clase de inglés y pagarlo con el sueldo que se saca la cresta todo el mes, está orgulloso. Y está feliz de hacerlo y estoy seguro que eso es una mayoría social en Chile. Entonces, cuando se discuta de derechos sociales, tratar de llevar la pelota para esa cancha, para tratar de conectar con esas mayorías que yo creo que en estos temas tan de fondo sí existen, ¿no? Sí existen. Muchas gracias, Juan Pablo. José Antonio, Claudio Niada, de Chilenos de Corazón. ¿De qué manera, antes de la elección de constituyentes, se puede y debe impedir que la izquierda cambie las reglas del juego? Con esto de los cupos reservados, etcétera. Bueno, primero decirle a Juan Pablo que sí existe un proyecto político que está dispuesto a inmolarse por sus ideas. Al menos está hoy día en el Partido Republicano. Por eso le muestro el vaso cada vez que dice no hay proyecto político, le digo sí hay proyecto político. Y respecto de lo que hay que recuperar, bueno,
claramente el presidente no estaba a la altura. Si el 18 de octubre se fue a comer pizza con su nieto, y perdonen que lo diga así, pero ese era el nivel de entendimiento que tenía de lo que estaba ocurriendo. Entonces, cuando nuestro presidente puede estar tan desintonizado como para promover, por un lado, que se venga la COP25 a Chile, cuando no teníamos ninguna necesidad de hacer la COP25 en Chile, o de irse a comer pizza a celebrar el cumpleaños de un nieto, bueno, el resultado es el que tenemos. Y cuando no es capaz de levantar el tema del terrorismo, cuando han asesinado en los últimos meses a 4 personas, uno casi por mes, y no es capaz de decir nada, bueno, es lo que tenemos. Y respecto de qué es lo que hay que hacer hoy día, bueno, es presionar a nuestros parlamentarios para que levanten la voz. Si yo les puedo preguntar a ustedes, ¿qué parlamentarios han levantado la voz en algún tema en los últimos meses? Y les aseguro que no son capaces de numerarme a 10. Porque no están, no existen. Entonces, ¿cuál es nuestro rol hoy día? También presionarlos a ellos y hacerles, por último, incómoda la vida social cuando van a los encuentros a los que van. O sea, cuando van a una reunión social, al menos a mí me tocaba ir a distintas actividades sociales cuando era candidato presidencial. Y déjeme decirle que me hacían la vida muy ingrata. Los comensales que estaban en el matrimonio, por ejemplo. Porque todos me decían, ¿por qué vas a destruir la derecha? ¿Por qué no nos vas a dejar ganar en primera vuelta? Y ahí apareció el voto útil. Bueno, y yo pido lo mismo, al menos para aquellos que han sido inconsecuentes. Pero hay que ser perseverantes en eso, porque la memoria es bastante frágil. Entonces, nadie se acuerda de los 4 o los 3 primeros que abrieron la puerta para el 10% inicial. Yo entiendo a algunos parlamentarios que dicen que el gobierno no defiende nada, pero el primer 10% se aprobó por 3 diputados. 3. ¿Alguien de aquí le ha hecho presente a esos 3 o 4 diputados que abrieron la puerta lo que hicieron? Le aseguro que muy pocos. Entonces tenemos que dejar de ser políticamente correctos, porque no es incorrecto decirle a alguien que lo ha hecho mal. Eso es ser también leal. Pero muchas veces nos quedamos callados. Muchas gracias, José Antonio. Aquí, de Pablo Valls, del Centro Valparaíso de Debate. ¿Quieres saber, José Antonio, si existen Ideas Republicanas, un grupo que trabaje hoy en el tema de modernización del Estado? ¿A quién debemos dirigirnos? Sí, tenemos el área. El director ejecutivo de Ideas Republicanas es José Manuel Rojo Edwards. Yo les puedo compartir después a través de Michael o Francisco el contacto. Y en algunas áreas que podemos estar más débiles, bueno, bienvenidos a colaborar, porque todo lo que nosotros hacemos es pro bono. O sea, claro, hay 2 personas en Idea Republicana que tienen algún grado de aporte, pero el resto de las 200 personas que están son personas que están de buena voluntad, trabajando en la medida que se puede y avanzando en las distintas áreas. Pero también lo mencionó Juan Pablo, la modernización del Estado es una urgencia tremenda, tremenda. Pero el mismo gobierno no ha estado a la altura de instalar el tema en el debate público. Si esto de los 37.000 funcionarios corruptos, porque eso es lo que son, corruptos, y hay algunos amigos míos que me escribieron, tú no me puedes tratar de corrupto por haber pedido el bono. Eres corrupto. No eres un ladrón, no asaltaste a nadie, pero ejerciste una solicitud que no te correspondía. Pero nadie se atreve a decirle. Y les aseguro que ustedes también conocen a algunos que pidieron el bono. Bueno, y son capaces de ir a decirle, ¿tú te deberías ir del Estado? Tienen que aprender a hacerlo. Sí. Muchas gracias. Aquí una pregunta para los dos. A ver, Juan Pablo, primero, ¿cómo ves el acontecer político futuro del país de aquí que tengamos otro presidente? ¿Cómo sostenemos la institucionalidad? Difícil pregunta. Yo creo que estamos en un brete importante. Yo creo que hay un irrespeto muy extendido a las reglas. Y esto, si uno va en último término, para ponerme profundo, yo creo que en Chile hace un buen rato, y esto puede tener que ver con la erosión de la institución familiar, puede tener que ver con muchas razones, pero
hay una ausencia de valores compartidos, de sentirnos como parte de algo y ciertos mínimos comunes societarios que nos permiten ordenar nuestra vida en común. Y vemos permanentemente cómo quienes hacen las leyes y que nos dirigen también y respetan estas reglas, ¿no? Cabe de cajón lo de ayer de la diputada Vallejo respecto de modificar el quórum de 2/3 para aprobar las normas constitucionales en la convención, mezclado con la legitimación de la violencia, y como bien lo decía José Antonio, no solamente la de las calles, que quizás ahora no estamos viendo tanto, sino que la violencia en Twitter, la violencia de redes sociales, la violencia de, a través de la fuerza de la presión del bullying, lograr que parlamentarios voten de un modo u otro. Se me hace muy difícil pensar que ese escenario lamentable no se va a repetir en la Convención Constitucional. Se me hace muy difícil. Yo creo, pero esto ya es un sueño porque es muy improbable que se haga, yo creo que se tienen que establecer reglas de funcionamiento de la Convención que establezcan, por ejemplo, el secreto de determinadas sesiones, que incluso en determinados votos se pueda votar secretamente, de modo que los convencionales que van a ser representantes de la población puedan votar en su conciencia y en función de lo que dictan sus electores y no de lo que dictan las funas tuiteras. Yo creo, y para responder la pregunta a Michael, que se viene una reconfiguración del mapa político chileno, estamos entrando en un ciclo político nuevo, y si nos vamos, quizá hoy día hemos hablado más de la derecha, yo creo que la derecha debiese transitar a reordenarse y a que tengan traducción política sus distintas tradiciones de pensamiento de modo más claro, ¿no? Yo creo que en el rechazo, por así decirlo, uno vio como una cierta reconfiguración de, oye, hay gente de Bópoli, de RN, republicanos, de la UI que cree esto, ¿no? Y pareciera ser que ellos debiesen ser parte del mismo lote. En ese sentido, creo yo que debiesen haber partidos más claramente liberales, otro partido más claramente socialcristiano, otro partido quizá más claramente conservador, no sé, pero con independencia de la cuestión intelectual, yo pongo mi ficha en que haya renovación, la verdad. Que haya, yo sé que esto es un lugar común, pero tengo que decirlo, que haya renovación, y no de gente joven, necesariamente, sino que hay gente dispuesta, y acá José Antonio me va a mostrar la tacita, y está perfecto porque yo sé que él está pero dispuesta a defender convicciones, y que pueden ser distintas quizás a las nuestras, a las que tenemos acá, pero también desde la derecha. Pero yo tampoco veo convicciones en otras tradiciones intelectuales de pensamiento de la derecha que se traducen en partidos. Yo lo veo así, lo veo muy, la verdad, negativo, por la legitimación de la violencia y por la cultura de la funa, y por la cobardía en la defensa de las convicciones de quienes representan las ideas de centro derecha hoy día, y por la falta de liderazgo también, si cabe decirlo. A la política requiere de liderazgo, y esos liderazgos uno hoy día no los ve. Si uno mira el Congreso, y uno mira el Congreso de los 90, y chuta máquina que es diferente, chuta máquina que es distinto, y eso es grave. Muchas gracias, Juan Pablo. José Antonio. Bueno, activándonos cada uno de nosotros. O sea, si nosotros no somos capaces de ir influyendo en nuestro ambiente, si no somos capaces de, no sé, de llegar a los 45.000 apoderados, va a ser muy difícil. Porque el tema de los apoderados, que vuelvo a insistirle, y parece ya una cantinera, que los apoderados van a decir, oye, pero termina con la cuestión de los apoderados. No, 45.000 apoderados pueden movilizar 500.000 personas, porque cada apoderado va a movilizar a alguien. Es un ejército desplegado por todo Chile. Y también inhibe la acción corrupta de la izquierda, que es tratar de modificar el resultado electoral. Entonces, si nosotros no somos capaces de salir de esta reunión y activarnos, no lo vamos a cambiar. Bueno, yo creo que la institucionalidad se va a mantener el presidente, porque el presidente no se va a arriesgar a una acusación constitucional, ¿no es cierto? Se va a rendir a la presión y al miedo. Por lo tanto, va a navegar y va a flotar hasta que termine su periodo, y que yo creo que es importante que termine su periodo. Pero si hay alguien aquí que no tiene Facebook y no lo abre hoy día, si hay alguien aquí que no tiene Twitter y no lo abre hoy día, que no tiene Instagram y no lo abre hoy día, y si no se suscribe a los canales de YouTube, bueno, si no está dispuesto a hacer eso mínimo, no tenemos nada que hacer. Y del mínimo hay que pasar a un paso más allá. Bueno, veamos en nuestra familia, en nuestros entornos, qué está pasando. Sí, lo que dice Juan Pablo, de que el origen de esto está en parte en la destrucción de la familia, es cierto. Lo más probable es que también aquí haya muchos de los presentes que colaboraron con el gobierno militar y que tengan nietos que denosten lo que se hizo durante el gobierno militar. Y eso, a la larga,
refleja una falta de dedicación a nuestras propias familias. Yo conozco muchas personas que dentro de sus propios hijos tienen gente que hoy día mira a la izquierda con buenos ojos. ¿Y dónde está la raíz de ese problema? Sí, puede ser en la educación, puede ser en la educación cívica, puede ser en la institucionalidad, pero principalmente en nosotros mismos. Muchas gracias, José Antonio. Aquí Oscar Montiel nos está diciendo aquí si los líderes de derecha son capaces de defender los principios del sector. O sea, no son capaces. Perdón, no son capaces. Pero de que se me enredó la cuestión aquí. Perdón. Lo que dice Oscar Montiel es, debemos dejar de pensar en escaños reservados. Nada que ver con lo que he hecho antes. No debiera existir, somos todos iguales. ¿Por qué deben haber puestos reservados? ¿Cómo podemos ver eso en esta democracia? Si me permite, sí. Dale nomás, dale, Juan Pablo. Vale. Yo estoy absolutamente en contra de los escaños reservados. Creo que son profundamente atentatorios del principio básico de la democracia, que es una persona, un voto. Creo que hay una tentación y estamos transitando un camino muy peligroso hacia transformar nuestra democracia en una democracia de identidades. Mira, en la Convención Constitucional van a estar los mapuches, van a estar los evangélicos, van a estar los carniceros, van a estar los regionalistas, van a estar los ecologistas, y cada uno de esos va a estar peleando por su causita. Entonces, ¿en qué van a estar los ecologistas? Pasando la firma para encontrar los 2/3 para la causa ecologista. Van a estar los indigenistas, mira, buscando los 2/3 para la causa, preocupados solamente de su causa, ¿no? Y eso es grave y es, digamos, uno, va a ser muy difícil ponerse de acuerdo. Dos, la Constitución se va a transformar en un equeco, va a ser cualquier cosa, sobre todo si es que no está la regla de los 2/3 que la apruebe de forma completa general. Yo creo que efectivamente Chile debe, ¿no? Evidentemente, ¿no? reconocer a sus pueblos indígenas. Evidentemente que debe avanzar en las cuestiones que efectivamente le afectan a los pueblos indígenas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, la pobreza o las carestías diversas existentes en la Araucanía. Pero creo que la lógica de decir es muy discriminatoria al final del día, porque acá lo que se está haciendo con los escaños reservados, por ejemplo, es decirle, no solamente cambiar las reglas del juego, ¿no? Y pasar de 155 y sumarle 25 más, que ya es atentatorio respecto de la democracia, sino que es decir, oiga, usted, por ejemplo, pueblo mapuche, no tiene derecho, por así decirlo, o está obligado a, dicho de otra manera, ¿por qué no puede votar por el que quiera, ¿no? ¿Por qué no? Porque acá lo que se está haciendo con los escaños reservados es asegurar el resultado, ¿no? Es la modificación del resultado, en definitiva. Entonces, ahí yo creo que no solamente atenta contra la democracia, no solamente cambia las reglas del juego, sino que también está generando un riesgo de una democracia media corporativista, de identidades, y la democracia no es eso. Acá lo que importa es la igualdad del voto, y si un mapuche quiere votar por alguien, mira, vota por alguien, no por el hecho de ser mapuche, por el hecho de ser evangélico, ¿no? Y vota por la persona que quiere votar. Y si yo quiero votar por un hombre, voto por un hombre, si yo quiero votar por una mujer, voto por una mujer. ¿Por qué vamos a tener que empezar a votar por grupos, ¿no? Si Chile es un país, Chile es uno solo, no somos más de un país, somos una nación. Hay múltiples culturas por de pronto, pero Chile es una nación indivisible, indivisible, y por lo tanto acá yo veo un riesgo cierto de romper esa unidad de Chile, y en el extremo, quienes proponen, por ejemplo, reconocer un Estado plurinacional u otras fórmulas, en el extremo hay un riesgo cierto de secesionismo, ¿no? De secesionismo, ¿no? de establecer estados dentro del Estado. Y me parece peligroso comenzar a transitar ese camino. Muchas gracias, José Antonio. O sea, perdón, Juan Pablo. José Antonio, ¿tienes algo que...? Sí, yo me voy de nuevo a lo práctico. Vean qué están haciendo sus senadores. ¿Qué están haciendo los senadores de la quinta región? O sea, tenemos un senador que es cercano a nosotros en la región de Arica y Parinacota, que es el senador Durana, que se pone de acuerdo con el senador Insulza para incluir dentro de los pueblos originarios a los afrodescendientes. Pero miren, sí, estamos hablando de pueblos originarios. Y en el nombre ya de los afrodescendientes quiere decir que no son originarios. Bueno, ¿quién ha hablado con los senadores de Arica, Parinacota? Bueno, ¿qué va a pasar con los senadores? Porque ahí están los pueblos originarios Rapa Nui. ¿Qué van a hacer los senadores de Valparaíso? ¿Se van a rendir a la presión? ¿Qué van a hacer los senadores de la Araucanía? Ahí hay 3 senadores
de la coalición de gobierno. Entonces, dediquémonos a afianzar el liderazgo de los senadores que fueron electos por nuestro sector político. Y ahí cada uno tiene un rol. Y yo sé que es agotador y siempre es lo mismo, oye, pero vayan a donde, pero hay que hacerlo. Porque al final ellos van a decidir lo que va a ocurrir. Nos decía Juan Pablo que en este minuto están discutiendo si es 2/3 o 3/5. Bueno, yo espero que los senadores de los cuales estamos hablando estén bien orientados. Y si no, es importante que cada uno de los que está aquí hable con el senador más cercano y le haga sentir que lo estamos mirando. Porque muchas veces nadie les representa cuáles son sus acciones o sus votaciones. Muchas gracias. Y aquí hay una pregunta para José Antonio. ¿El Partido Republicano está presente en las poblaciones marginales, en las tomas? De Claudio Niada, pregunta, de Chileno de Corazón. A ver, tenemos militantes en todo Chile, pero si me pregunto si tenemos una estructura y estamos organizados, nosotros todavía no cumplimos un año de partido. Entonces, no hemos tenido ninguna capacidad de estructurarnos, estamos todavía constituyéndonos. Entonces, y además, hoy día ya no es igual que antes, porque, por ejemplo, hoy día en pandemia es bastante más difícil. Todo este año ha sido muy difícil para al menos los partidos en formación, porque hemos tenido que hacer todo de manera virtual. Entonces hoy día no lo tenemos, pero sí tenemos muchos militantes que están en los distintos sectores. Yo diría que hoy día tenemos al menos un militante en cada comuna de Chile, que eso ya es bastante que decir, y tenemos un espectro muy amplio de personas de distintos orígenes sociales, de distintos niveles de educación, formando parte de este Partido Republicano. Muchas gracias, José Antonio. Creo que estamos en el tiempo. No sé si Gonzalo... ¿Quieres cerrar algo, Gonzalo? ¿O como Centro Va a ser un Valparaíso? anuncio, va a ser un anuncio, Gonzalo, importante. Mira, simplemente que está disponible. La participación y quedar conectados para seguir mirando al futuro. Muchas gracias, pero oye, después de lo que me dijo José Antonio, quedo meditabundo. Bueno, pero ahora ya dimos un paso adelante. Entonces yo le pido a todos los que están ahí que la nueva generación tiene su entrada. La nueva generación necesita guías, que necesita hombres sabios. Eso podemos ser guías. Oye, muchas gracias a ambos por la respuesta a las preguntas, creo que estuvo muy bueno. Juan Pablo, aquí nos hace falta que traiga a todos sus amigos que participen en estas reuniones, porque hay que hacerlo por Chile. José Antonio ya ha estado aquí con nosotros varias veces, pero me alegro que haya venido Juan Pablo y que a futuro sigamos haciendo esto y que logremos lo que queremos para nuestra patria, libre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Me despido con mi tacita. Gracias por la